Comenzamos esta tutoría de repaso número 2 y vamos a ver lo que es la derivada de una función, pero antes veremos un repaso de lo que son los límites infinitos y los límites al infinito. Recordemos de que esta tutoría va a ser una previa de la tutoría del día sábado, donde vamos a abordar lo que comprende la unidad 2, una parte de la unidad 2 que es la derivada de una función. Y comenzamos con límites infinitos y límites al infinito, un pequeño repaso de este tema de la unidad 1. Recordemos que tenemos material en la plataforma sobre los límites infinitos y los límites al infinito. Veamos una pequeña definición de lo que es límites infinitos. Este material se encuentra en la plataforma. Sea f una función definida en cada número de algún intervalo i, que contiene a x sub 0, excepto posiblemente a x sub 0 mismo. Si conforme x se aproxima a x sub 0, f de x crece sin límite, y lo denotaremos por el límite de la función f de x cuando x tiende a x sub 0 va a ser más infinito. Y ahora veamos otro concepto. Sea f una función definida en cada número de algún intervalo abierto i que contiene a x sub 0 excepto posiblemente a x sub 0. Si conforme x se aproxima a x sub 0, f de x decrece sin límite y se denota por el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 va a ser menos infinito. Vamos a ver un ejemplo para ir comprendiendo lo que es límites infinitos. Y tenemos el siguiente ejemplo. Usando la figura que vemos acá, la 1.41, determinar el límite de cada función cuando x tiende a 1 por la izquierda y por la derecha. Notamos estas gráficas que vemos en donde las gráficas se cortan. Por ejemplo, la figura 1.41a. Esta es la primera figura. Vemos de que la gráfica tiene una tendencia en donde cuando se acerca a x igual a 1 se corta en el lado izquierdo y luego cambia en la parte derecha la tendencia de la gráfica. Lo mismo sucede en las demás figuras. Vemos por ejemplo la gráfica de la función f de x 1 sobre x menos 1 al cuadrado, en donde en el lado izquierdo la gráfica tiende a crecer, pero hay un corte en x igual a 1. Y luego se genera nuevamente esa gráfica. Esta línea punteada que vemos acá es una asíntota vertical. La asíntota lo que va a hacer es separar o cortar la gráfica de una función. Y esa función, aunque siga creciendo, en este caso va creciendo hacia arriba y la parte de la izquierda va creciendo hacia abajo, nunca va a llegar a cortar la asíntota vertical. Las asíntotas verticales se obtienen al encontrar un valor de la función que la indefina. Por ejemplo, veamos la figura A. La función es f de x igual a 1 sobre x menos 1. Si sustituimos en vez de x ponemos 1, el denominador se hace 0, 1 sobre 0. Entonces significa que el valor de 1 genera una asíntota vertical y a la vez hace un corte en la gráfica. Ahora bien, se nos está pidiendo encontrar el límite en cada función cuando x tiende a 1, ya sea por la izquierda o por la derecha. Veamos la figura A. Cuando evaluamos el límite de la función cuando x tiende a 1 por la izquierda, vemos de que la gráfica tiende a decrecer, va hacia abajo. Entonces, por lo tanto, el límite va a ser menos infinito porque va creciendo, pero en dirección hacia abajo. ¿Cómo lo vemos acá? Evaluando x cuando tiende a menos 1, perdón, a 1 por la izquierda, la función llega a, el límite va a ser menos infinito. Y el límite cuando la función se evalúa
x por la derecha, la función va a ir creciendo en números positivos, por lo tanto el límite va a ser más infinito. Ahora en la figura B, si evaluamos f de x igual a 1 sobre x menos 1 al cuadrado cuando x tiende a 1 por la izquierda, veamos acá el comportamiento de la gráfica por la izquierda y se va acercando a 1, va creciendo hacia arriba, por lo tanto el límite va a ser más infinito. Y cuando evaluamos valores en donde x tiende a 1 por la derecha, por valores por la derecha, la gráfica crece de manera positiva, entonces el límite es a más infinito. Ahora veamos la figura C, la función f de x igual a menos 1 sobre x menos 1. Si evaluamos x cuando tiende a 1 por la izquierda, es decir, en esta parte, la gráfica va creciendo hacia arriba, por lo tanto, el límite va a ser más infinito cuando x tiende a menos 1, perdón, a 1 por la izquierda. Y cuando x tiende a 1 por la derecha, vemos el comportamiento que se va acercando hacia la asíntota, va creciendo en forma negativa, es decir, a menos infinito. Y aquí lo vemos expresado en esta parte de acá. Luego, la figura D. Si evaluamos cuando x tiende a 1 por la izquierda, la gráfica decrece, entonces es menos infinito. Y si lo evaluamos el límite cuando x tiende a 1 por la derecha, también decrece, por lo tanto el límite va a ser menos infinito. En el material de apoyo que está en la plataforma, ahí hay varias propiedades de los límites cuando se evalúan y el resultado va a ser a más infinito o menos infinito. Ahí ustedes lo podrán ver. Y ahora vamos a pasar a un pequeño repaso de lo que es el límite a cuando tienden a más infinito, perdón, el límite al infinito. Ahora veamos límites al infinito. Veamos un pequeño concepto de límites al infinito. Y en el material de apoyo tenemos lo que es una definición de límite al infinito. Sea D que pertenece a los reales y f de cuando tiende a los reales es una función. Entonces, la línea recta dada por y igual a b, donde b pertenece a los reales, es llamada asíntota horizontal de la curva y igual a f de x. Ahora veamos esto. En este caso, los límites no nos van a dar como resultado más infinito o menos infinito, sino que acá el límite al infinito se evalúa x cuando tiende a más infinito o a menos infinito, como lo estamos viendo en esta parte. El límite de la función f de x cuando x tiende a más o menos infinito va a ser igual a b. Es decir, la línea recta y igual a b, que es la asíntota horizontal. Ahora bien, una línea recta dada por y igual a x más b, donde a y b pertenecen a los reales, y a es diferente de 0, es llamada una asíntota oblicua. Solo van a existir asíntotas oblicuas cuando no existan asíntotas horizontales de la curva y igual a f de x. En ese caso tenemos el límite de la función f de x menos ax menos b, cuando x tiende a más o menos infinito va a ser igual a 0. Aquí tenemos una asíntota horizontal, en donde vemos que la gráfica se corta, la función f de x igual a 2 más 1 sobre x genera esa gráfica, y vemos un corte en x igual a 0. Y esta asíntota horizontal nos indica que la gráfica, los trozos de la gráfica, nunca se van a llegar a cortar con la asíntota, como lo vemos en esta presentación. Ahora vemos
veamos un ejemplo de límites al infinito. Calcular el límite de 4x al cubo más 1 sobre 2x al cubo más x cuando x tiende a más infinito. Podemos evaluar directamente el límite de la gráfica y vamos a obtener que se genera una expresión indeterminada de infinito sobre infinito. Esto es similar a cuando estábamos evaluando los límites, donde si se nos generaba 0 sobre 0, es decir, una expresión indeterminada, teníamos que buscar otra forma alterna para poder calcular el límite. De la misma forma tenemos que hacer acá, ya que si evaluamos directamente el límite cuando tiende a más infinito, nos va a dar una forma indeterminada. Por ejemplo, acá tenemos 4x al cubo. 4 por más infinito nos va a dar más infinito. Más infinito, un número grande más 1 nos va a dar ese número grande más una unidad. Entonces, nos da como resultado más infinito en el numerador. Y en el denominador es similar. 2 por más infinito al cubo va a ser más infinito. Y más infinito, porque sustituimos en vez de x nos queda más infinito. Y ahí es que se nos ha formado esta expresión indeterminada. Por lo tanto, debemos de buscar otra forma para calcular ese límite. Y para ello, vamos a dividir la mayor potencia que hay en esta expresión por cada uno de los términos. En este caso, la mayor potencia es x al cubo. Entonces dividimos x al cubo por cada expresión o por cada término del numerador y del denominador. Y nos queda de esta forma: 4x al cubo sobre x al cubo más 1 sobre x al cubo sobre 2 por x al cubo sobre x al cubo. Luego tenemos más x sobre x al cubo y procedemos a eliminar, a hacer las reducciones de la variable x y nos queda, en este caso se elimina x al cubo con x al cubo en el 4, solo nos queda el coeficiente 4. En el siguiente término nos queda 1 sobre x al cubo y abajo nos va a quedar 2 más 1 sobre x cuadrado, porque acá se elimina esta x y aquí solo nos queda x cuadrado. Ahora, con esta expresión procedemos a evaluar el límite más infinito. En el caso del numerador tenemos el límite de x cuando tiende más infinito de 4 más 1 sobre x al cubo. 1 sobre más infinito nos va a dar 0. Entonces nos queda solamente el valor de 4. Y en el denominador nos va a quedar el valor de 2, porque 1 sobre más infinito al cuadrado nos queda 0. Es como que tengamos el valor de 1 en el numerador y en el denominador, por ejemplo, podemos tener 1000. Entonces 1 entre 1000 nos va a dar una expresión de ceros. Por lo tanto, asumimos de que esta parte de acá da 0, solamente nos va a quedar 2. Como concluimos de que en el numerador nos va a dar 4 de resultado y en el denominador 2, es la expresión que resulta de haber evaluado el límite cuando x tiende a más infinito. 4 entre 2 va a ser 2 y por lo tanto el límite de esta expresión cuando x tiende a más infinito va a ser 2. Aquí en el material de apoyo que el coordinador subió en la plataforma hay también ejemplos sobre límites al infinito. Aquí tenemos también algunas reglas para evaluar límites al infinito. Ya las vamos a revisar. Ahora tenemos este ejemplo. Evaluar el límite a más infinito de la siguiente función: x cuadrado menos 1 sobre x cubo más 1. Si evaluamos directamente el límite más infinito nos va a dar una forma indeterminada. Y por lo tanto, nuevamente utilizamos la técnica para poder determinar el límite, que es agarrar la mayor potencia y dividirla entre cada término. La mayor potencia acá va a ser x al cubo, entonces dividimos cada término por x entre x cuadrado sobre x al cubo menos 1 sobre x al cubo. Y lo mismo en el denominador. Simplificando, luego que hemos dividido cada expresión por x al cubo, nos queda la expresión 1 sobre x menos 1 sobre x al cubo sobre 1 más
1 sobre x al cubo. Y se nos pide evaluar el límite cuando x tiende a más infinito. Sustituyendo nos queda 1 sobre más infinito menos 1 sobre más infinito. Aquí nos faltó el cubo, pero igual infinito al cubo siempre nos va a dar infinito. En la siguiente expresión tenemos 1 más 1 sobre más infinito al cubo. Esta parte de acá nos da 0 en el numerador, 0 menos 0 es 0. Y acá en esta parte 1 sobre x al cubo nos da 0. Solamente nos queda el valor de 1. 0 entre 1 es 0. Y por lo tanto ese va a ser el límite de esa expresión. Hemos notado de que a la hora de evaluar los límites cuando tienden al infinito, nos auxiliamos de la mayor potencia y por lo tanto existen reglas que nos pueden ayudar para simplificar todo el procedimiento. Aquí tenemos esta regla. Si p de x y q de x son dos polinomios tales que el término de mayor grado de p de x es ax elevado a la m y el término mayor de p de x es bx elevado a la n, entonces tenemos que el límite de la expresión va a ser ax elevado a la m sobre bx elevado a la n. Y luego, posterior, evaluamos este resultado cuando la función tenemos que x tiende al infinito, ya sea positivo o negativo. Por ejemplo, veamos este ejemplo que tenemos acá. Tenemos un polinomio arriba donde la mayor potencia es x a la quinta y este polinomio del denominador, la mayor potencia es x a la cuarta. Utilizando esta regla, agarramos solamente el coeficiente y la potencia mayor, que es en este caso 2x a la quinta en el numerador, y en el denominador agarramos la mayor potencia, que es x a la cuarta. Ahora este límite, esta expresión, se nos reduce a 2x a la quinta sobre x a la cuarta, y procedemos a evaluar la función cuando x tiende a menos infinito. Aquí reducimos x quinta sobre x cuarta, nos queda x. Y como acá tenemos el coeficiente 2, nos queda 2x. Procedemos a evaluar el límite y nos queda 2 por menos infinito va a ser menos infinito. Y así nos reducimos el procedimiento para obtener el límite cuando x tiende a infinito. Es mucho más práctico que haber evaluado, agarrar la mayor potencia y dividirlo por cada uno de los términos. Y a eso se refieren a las reglas que tenemos acá. Que vamos a evaluar el grado del numerador, si es menor al grado del denominador, y de acuerdo a eso vamos a obtener un resultado. A eso se refieren estas reglas. Ustedes pueden revisar detenidamente las reglas y luego ir comprobando con los ejemplos que aparecen acá. Inclusive pueden buscar en internet más ejemplos y aplicar las diferentes reglas de los límites cuando tienden a más infinito o menos infinito, en el caso de la variable x. Ahora vamos a pasar a lo que es la unidad 2, derivada de una función. Veamos la definición de derivada. La derivada es el resultado de un límite y se representa la pendiente de la recta tangente de una gráfica o de la gráfica de una función en un determinado punto. La definición de derivada es la siguiente. F' de A es igual al límite de f de A más h menos f de A sobre h cuando h tiende a 0. Aquí vemos en esta presentación una gráfica en rojo. Luego aquí vemos
esta línea recta que corta dos puntos, que es la recta secante, y aquí tenemos la tangente de esta gráfica, que solamente va a tocar un punto. A eso se refiere la derivada. La derivada es la pendiente de la recta tangente. Es decir, representa esta línea verde. La definición de derivada también la podemos hallar en algunos libros. Como, bueno, acá vimos límite de h cuando tiende a 0, pero acá en algunos libros podemos encontrar el límite de delta de x cuando tiende a 0. En este caso, ya sea que utilicemos esta expresión o la anterior, pues ambas son válidas. Recordemos de que la derivada, como representa a la pendiente de una recta tangente, para obtenerla vamos a utilizar esta fórmula. Y además, la notación de derivada la podemos encontrar en los textos del libro o internet de la siguiente forma: f' de x, derivada de y sobre derivada de x, y', derivada de f de x sobre derivada de x, o también de mayúscula una x minúscula y adentro la y, que es la función. La notación de y sobre dx se lee como derivada de y con respecto a x. Y también, como vimos acá, pusimos f' de x. También se puede representar de y sobre dx, que va a ser igual al límite de delta de x cuando tiende a 0 del diferencial de y sobre el diferencial de x. Estas expresiones también son válidas a la hora de representar una derivada. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Mediante notación de límites. Ahora vemos un ejemplo de cómo calcular una derivada utilizando la definición de límites. Y se nos pide calcular la derivada de esta función. F de x es igual a x cubo más 2x. Ya vimos la expresión de la derivada mediante límites. Y ahora vamos a utilizar esta expresión para evaluar en la función. En vez de x cubo vamos a colocar x más delta de x. Y lo elevamos al cubo. Más 2 por, en vez de x, colocamos x más delta de x. Luego dice acá menos f de x, es decir, menos la función. Eso es en el numerador. Y en el denominador vamos a dejar solamente delta de x. Aquí tenemos un binomio al cubo y utilizamos productos notables. El binomio al cubo se resuelve el cubo del primer término, x, es decir, x cubo más 3 por x cuadrado por delta x más 3x por delta x al cuadrado más delta x al cubo. Esta es una expresión de binomio al cubo. Ustedes la pueden buscar en algún libro de matemática o en internet, las diferentes fórmulas de productos notables, para que las tengan a la mano a la hora de ir resolviendo las derivadas o cualquier tipo de ejercicio donde implique desarrollar cualquier producto notable. Luego multiplicamos 2 por x por delta de x menos la función. En este caso, este signo menos afecta a los dos términos. Nos queda menos x cubo menos 2x sobre delta x. Posterior a ello, vamos a reducir los términos semejantes. Es decir, vamos a eliminar, en este caso, por ejemplo, x cubo con menos x cubo. Luego, corto término hay semejante. 2x con menos 2x se elimina y solamente nos va a quedar 3x cuadrado por delta x más 3x por delta x al cuadrado más delta x al cubo más 2 delta x. Siempre en el denominador nos queda siempre delta x. Sacando factor común podemos eliminar delta x, como lo vemos en esta expresión. Y solamente nos queda el límite delta de x cuando tiende a 0 de la función x cuadrado más 3x
por delta x más delta x al cuadrado más 2, que es lo que teníamos acá en paréntesis luego de haber sacado el factor común que es delta x. Evaluando delta x cuando tiende a 0, simplemente sustituimos en vez de delta x, colocamos un 0. Y por lo tanto nos queda el resultado que la derivada de esta función es 3x cuadrado más 2. Ahora veamos las reglas básicas para derivar. En el material de apoyo que ha subido el coordinador hay un documento sobre reglas básicas para derivar. Ustedes las pueden leer, inclusive pueden buscar en otros libros de matemática o en internet. Hay bastante información sobre ello. Aquí vamos a ver un poco de lo que son las reglas básicas. Y luego en la tutoría del día sábado vamos a profundizar sobre este tipo de aplicaciones. Veamos las reglas de la constante. La derivada de una función constante va a ser 0, donde c es un número real. Por ejemplo, si derivamos 2, nos va a dar como resultado 0. Si derivamos menos 5, el resultado va a ser 0 siempre. Ahora, la regla de la potencia. Tenemos f de x es igual a x elevado a la n. Para derivar, vamos a colocar la n como coeficiente de x y a la potencia n original le restamos un 1. Aquí tenemos siempre reglas básicas de derivación. En el caso de una suma de dos funciones, se nos pide derivar esas dos funciones. Derivamos la primera función, que es f, más la derivada de la segunda función, que es g. La resta de funciones se procede de la misma forma. Derivamos f menos la derivada de g. El producto de dos funciones, f por g, ¿cómo lo vamos a derivar? La derivada del primer término, que va a ser que va a ser f por g más f por g, pero la derivada de g. Ahora el cociente de f sobre g se deriva de la siguiente forma. En el numerador se hace una expresión racional. Se deriva f por g menos f por g derivada sobre el cuadrado de g al cuadrado, es decir, la derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador y el denominador al cuadrado en el caso del denominador de la expresión que se va a formar. Ahora, producto de un número. Tenemos una constante por una función, solo vamos a derivar la función, la constante se mantiene. Y la composición de funciones. En este caso se utiliza la regla de la cadena, que va a ser g compuesta de f de x va a ser igual a tener la derivada de g por f de x por la derivada de f de x. En el caso de la regla de la cadena, este tema lo vamos a ver en la tutoría número 3. Pero al menos ya tenemos una idea de que cómo se resuelve lo que es la regla de la cadena en esta presentación. Luego vamos a profundizar en ese tema ya en esa tutoría número 3. Ahora veamos derivadas de funciones trigonométricas. La derivada del seno de la función seno va a ser coseno. La derivada del coseno va a ser menos seno de x. Tenemos las demás derivadas de las siguientes funciones trigonométricas. La derivada de la tangente de x va a ser secante cuadrado de x. La de secante de x va a ser secante de x por tangente de x. La derivada de cotangente de x va a ser menos cosecante de x. Y por último, la derivada de cosecante de x va a ser igual a menos cosecante de x por cotangente de x. Ahora veamos un ejemplo para utilizar, en donde vamos a utilizar estas reglas básicas de derivación. Y vamos a calcular la derivada de la función f de x es igual a x cubo más 2x, que es la misma que acabamos de derivar, pero utilizando la definición del límite.
Si vemos cuando calculamos esta derivada con la definición del límite, el proceso fue bastante largo para llegar a la respuesta. Pero con las reglas básicas de derivación se simplifica. Aquí tenemos x cubo más 2x. La derivada va a ser, como acá tenemos una potencia en la primera expresión, bajamos este 3 y decimos 3x y le restamos a la potencia 3 un 1, 3x al cuadrado. Luego, a 2x si la derivamos, como sabemos que x tiene potencia de 1, 1 menos 1 es 0, entonces desaparece la x. ¿Qué es lo que acabamos de hacer acá? La potencia 3 se le resta un 1. Y este 3 pasa a coeficiente de x, 3 por x al cuadrado. En el caso de, de 2x, como la potencia es 1, se multiplica 1 por 2, porque este 1, la potencia 1 que no se ve acá, pasa a multiplicar aquí con el coeficiente 2. 1 por 2 y x, en el caso de la potencia, que es 1, se le va a restar una unidad. 1 menos 1 es 0. Por eso es que nos queda solamente el 2. Utilizamos esta regla de las potencias para derivar. Vemos de que el procedimiento para calcular esta derivada mediante la regla básica es mucho más rápido que utilizando la definición del límite. Ahora se nos pide derivar la función p de x es igual a x a la cuarta más 1 sobre x al cuadrado. En este ejercicio vamos a utilizar las propiedades de la derivada cuando tenemos un cociente. Y va a ser, la derivada va a ser la derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador y abajo vamos a tener el denominador al cuadrado. Entonces colocamos derivada del denominador, que es x cuarta más 1, por el denominador, que es x cuadrado, menos el numerador por la derivada del denominador, que es x al cuadrado. Y le ponemos acá una prima para indicar que estamos derivando. Específicamente, en este caso, en la primera expresión, el numerador, y en la segunda expresión estamos derivando el denominador. Luego, en la parte de abajo de la expresión que nos va a dar como resultado, ponemos el denominador al cuadrado. Tenemos x al cuadrado, lo elevamos al cuadrado. Ahora procedemos a derivar el numerador. Bajamos este 4 y lo ponemos como coeficiente, 4x. Y esta potencia se le resta 1, que nos queda 3, 4x cubo, por x cuadrado menos x cuarta más 1 por, en ese caso tenemos x al cuadrado. Para derivar, bajamos este 2, nos queda 2 por, y en el caso de la potencia 2, como ya lo bajamos, le restamos un 1, 2 por x. En el denominador nos va a quedar x a la cuarta. Ahora, luego de haber hecho esto, vamos a multiplicar las expresiones para formar un numerador donde podamos utilizar factoreo o reducir la expresión. Aquí tenemos 4x cubo por x cuadrado, nos queda 4x a la quinta. Y en el caso de la segunda expresión tenemos 2x por x a la cuarta es 2x a la quinta. 2x a la quinta. Y 2x por 1 es 2x. Entonces la expresión se nos reduce a 4x a la quinta menos 2x a la quinta más 2x. Y con este signo menos afecta a cada término. 4x a la quinta menos 2x a la quinta menos 2x sobre x cuarta, porque x cuarta no se puede reducir más. Vamos a reducir los términos semejantes. 4x a la quinta menos 2x a la quinta nos da 2x a la quinta menos 2x sobre x cuarta. Sacamos factor común que es 2x y nos queda 2x factor de x cuarta menos x sobre x a la cuarta.
Se elimina la x del numerador y acá abajo se reduce. En 1 nos queda x cubo. Por lo tanto, el resultado nos va a dar 2 factor de x a la cuarta menos x sobre x cubo. Y esa sería la derivada de esta expresión, utilizando las propiedades básicas para derivar. Ahora veamos este ejemplo. Encontrar la derivada de y igual a 3x cuadrado por seno de x. Entonces colocamos, a la y le colocamos una prima para indicar que esta barra que tenemos acá arriba le colocamos para indicar que se va a derivar. Y a la expresión 3x cuadrado por seno de x también le colocamos esta prima como indicación de que se va a proceder a derivar. Como es una multiplicación de dos funciones, vamos a utilizar la regla que vimos anteriormente del producto, que decía, tenemos dos funciones, f por g. Entonces, derivamos el primer término, que es f por g, más el primer término por la derivada del segundo término. Procedemos a derivar el primer término, 3x cuadrado, y le colocamos esta prima por seno de x, más el primer término sin derivar, que es 3x cuadrado, por el segundo término, pero indicando que se va a proceder a derivar. Derivada de 3x al cuadrado. Este 2 pasa a multiplicar con 3, nos queda 2 por 3, 6. Y la potencia se reduce en 1, 6x a la 1, por seno de x, más 3x cuadrado. La derivada del seno ya lo vimos anteriormente en esta presentación. Derivada del seno es coseno. 3x al cuadrado por coseno. Esta expresión se puede sacar factor común, que es 3x, y nos queda 3x factor de 2 seno de x más x coseno de x. Y así calculamos esta derivada utilizando las reglas básicas para derivar. Ahora veamos este tema, derivadas de orden superior. Las derivadas de orden superior nos están indicando de que luego de calcular una derivada podemos volver a calcular otra derivada de esa misma función. Por ejemplo, existe una función posición. Esto se ve bastante en física, donde muchas veces en algunos ejercicios se puede pedir lo que es la velocidad o la aceleración de alguna partícula y dan fórmulas. Entonces, utilizando la derivada, si se nos da la función de posición o la función de velocidad, podemos derivar para calcular o para encontrar la fórmula de la aceleración o la función de la aceleración. Por ejemplo, si derivamos la función de posición, nos va a dar como resultado la función de velocidad, y al derivar la función velocidad nos da como resultado la aceleración. Por ejemplo, acá hemos encontrado la primera derivada de esta función, y igual a 3x cuadrado por seno de x. Luego que tenemos esta expresión, si se nos pidiera, podemos calcular una segunda derivada de esta expresión. Entonces, como conclusión, la segunda derivada de una función f va a ser la derivada de la primera derivada de la función. Ya vimos de que la notación de derivadas se puede encontrar en algunos libros, por ejemplo, y', f' de x, derivada y con respecto a x, d mayúscula con un subíndice x minúscula por y. Ahora la segunda derivada, es decir, la derivada de la primera función, la podemos hallar por y 2', f2'. Acá tenemos la segunda derivada de y con respecto a x. La tercera derivada va a ser la derivada de la segunda derivada, que tenemos y'. La cuarta derivada va a ser la derivada de la tercera derivada, y así sucesivamente hasta llegar a la enésima derivada, y elevada a la n. A eso se refiere
el tema de derivadas de orden superior. Bueno, y con esto hemos llegado al final de lo que es esta tutoría de repaso, recordándoles de que el día sábado habrá tutoría y vamos a abordar siempre la unidad 2, una parte de la unidad 2 que trata sobre la derivada de una función. Y cualquier duda me pueden consultar, ya sea al correo electrónico o a la plataforma. Y por el momento esto es todo.